Hola futuros ingenieros, en este video vamos a desarrollar este problema en el cual un filamento conductor porta una corriente I del punto A al punto B, o sea es un filamento finito y nos piden demostrar que en el punto P la intensidad de campo magnético está por esta expresión. Entonces vamos a comenzar y para ello vamos a emplear la ley de Biot-Savart, la cual pues aquí tenemos la ecuación que encontramos en el libro. Entonces la corriente por el diferencial de línea cruz a su r, vector unitario de r, sobre 4pi r cuadrado. Bueno, en esa expresión vamos a reemplazar lo que es r y el vector unitario y vamos a llegar a que esta sería la expresión para calcular la intensidad de campo magnético, donde r es la distancia desde el origen al punto donde se quiere determinar la intensidad de campo magnético y r' la distancia del origen al diferencial. Acá tendríamos la situación que nos describe el problema. Por lo tanto, la distancia del origen al punto P, esta sería la distancia R. Recordemos que ese punto está en X, Y, Z0. Y nos dice que R' es la distancia desde el origen al diferencial. Bueno, el diferencial va a estar ahí en ese trozo de filamento que conduce la corriente I. La distancia medida desde el origen hasta ese diferencial, bueno, acá tenemos el origen, esa distancia pues va a ser Z en dirección a sub Z. ¿Por qué Z? Bueno, esa posición del diferencial va a ir cambiando, va a ir moviéndose a través de la longitud de A hasta B y pues no va a ser un número constante, va a ir cambiando a medida que se hace el recorrido de la integral. Entonces podemos decir que R sería igual a X a su X más Y a su Y más 0 a su Z. Y R', pues como el diferencial está sobre el eje Z, sería 0 a su X, 0 a su Y más Z a su Z. Bueno, acá hacemos la resta entre esos dos vectores. Nos quedaría de esta forma y también necesitamos la magnitud. Y nos falta el dl. Bueno, según la definición del diferencial de línea, tendríamos que es esta, pero por la ubicación del filamento, X es constante, es igual a 0. Lo mismo pasa con Y. Y nos va a quedar que el diferencial sería de Z en dirección a sub Z. Entonces entramos a reemplazar en la ecuación de Biot-Savart. Acá tenemos un producto cruz. Vamos a resolverlo primero antes de mirar lo que serían los límites de integración. Bueno, entonces acá tendríamos el desarrollo del producto cruz. Nos queda I menos I por Y por dz en la dirección a su X. Y acá nos quedaría menos por menos más Ix de Z en dirección a su Y. De esta forma ya nos quedaría el producto cruz. Bueno, de aquí pues podemos factorizar el de Z debido a que, bueno, acá tenemos Y, acá tenemos X, pero como la integral es como con respecto a Z, estas dos variables pues serían constantes. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Ahora vamos a reemplazar acá en el numerador y la expresión de la intensidad de campo magnético quedaría así. Entonces acá tendríamos lo que serían las constantes, la corriente, el punto Y, X, que es la coordenada del punto, sobre 4pi. Y acá nos quedaría la integral con respecto a Z, desde Z igual a A hasta B. Bueno, para solucionar esta integral, pues vamos a utilizar el método de sustitución trigonométrica. Entonces acá está el resumen de lo que se hizo para resolver esa integral. Y llegamos a este término, que sería la solución de la integral. Acá reemplazaríamos los límites de A hasta B. Entonces vamos a hacer ese reemplazo. Entonces la intensidad de campo magnético sería, bueno, los términos que sacamos como constante,
multiplicado, bueno, límite superior menos límite inferior. De acá pues podríamos factorizar el y cuadrado más x cuadrado para intentar llevarlo a la forma que veíamos allá en el enunciado del problema. Bueno, acá tenemos la factorización, vamos a compararlo con la supuesta respuesta que nos da el libro. Entonces, como podemos observar, acá queda la corriente I, pero observen que solamente hay componente en dirección a su Y. La X no aparece. Aparece este término como raíz cuadrada de x cuadrado más y al cubo. Obviamente, pues no puede ser que tenga solamente componente en dirección a su Y, porque el campo, vamos a verlo aquí gráficamente, acá tenemos el filamento por el cual circula la corriente. La teoría de los libros nos dice que las líneas de campo pues van a formar trayectorias circulares en el caso de filamentos. O sea, acá tenemos nuestra corriente hacia el eje Z positivo y este sería la trayectoria que describiría el campo magnético. Y aquí el punto donde nos piden esa intensidad de campo magnético. Vamos a rotarlo de esta forma para mirarlo desde abajo. Entonces acá tendríamos el eje Y positivo, perdón, X positivo, Y positivo apuntando hacia la derecha de la pantalla. Y ahí vamos a ver que según cómo lo rotamos, la corriente estaría entrando a la pantalla, ¿sí? A la pantalla de tu celular, de tu computador, bueno, o si estás viendo desde un libro, pues entrando al papel del libro. Entonces, según esa ley de la mano derecha, la trayectoria o el sentido del campo magnético sería en sentido horario, como lo estoy indicando acá. Acá en el punto donde nos piden esa intensidad de campo magnético, esta sería la dirección y podríamos descomponer este vector en una parte que apunta hacia el eje X negativo y la otra al eje Y positivo. Entonces las componentes del campo magnético pues van a estar en menos a su X y a su Y positivo. No hay componente en Z. Entonces ahí estaría el análisis gráfico para esta situación. Después de ese análisis gráfico, pues podemos ver que no solamente tiene componente a su Y, sino también a su X. Y vemos que corresponden con los signos que tenemos acá. La componente en a su X negativa, la componente a su Y positiva. Entonces ahí creo que hay un error en la impresión del libro. Pero no me crean, revisen el ejercicio y si encuentran el fallo y llegan a esta expresión, déjenmelo en los comentarios y la revisamos. Con esto terminamos el desarrollo del problema. No olviden compartir el video, clic al botón me gusta y deja algún comentario para que este video llegue a más estudiantes. Nos vemos en una próxima clase.